Consideremos esta pregunta. ¿Qué viene a su mente cuando yo les digo la palabra herencia? Herencia. Quizás usted está pensando, bueno, lo que yo quisiera que me hubiesen dejado, una herencia. Nosotros, por lo general, los latinoamericanos, pues, no sufrimos de una condición aguda que le llamo pobritis. O sea, ¿sabe? Por lo general, no es que no haya gente adinerada en Latinoamérica, los hay, pero la mayor parte de nosotros, los que hemos inmigrado a esta nación, hemos venido aquí buscando una mejor vida y buscando progresar. Y por lo general, el concepto de una herencia que nos es dada para la mayor parte de nosotros se escapa, ¿verdad? No es algo que nosotros lo tenemos consciente en nuestras mentes. Quizás usted esté pensando, cuando usted escucha la palabra herencia, usted piensa, bueno, es algo que le dejan a alguien que quizás no trabajó mucho por él, que quizás hizo poco. Normalmente las herencias son así. Normalmente, pues, el padre, el abuelo, en algún momento alguien en la descendencia hizo algo grande, hizo algo importante, hizo un trabajo, un esfuerzo grandísimo, una inversión, una compra, un negocio, lo demás. Desarrolló una gran cantidad de dinero y eventualmente sus hijos y nietos o bisnietos son los que gozan y disfrutan del trabajo arduo de ese antepasado, ¿verdad? Y quizás nosotros vemos a la persona que recibe la herencia con un poquito de reojo. Mira, qué suertudo. Le tocó recibir 20 millones de dólares o 50, lo que sea, la cantidad exorbitante de dinero. Y usted dice, ay, y mi padre que ni un centavo me dejó en el banco. Y quizás nosotros lo veamos de esa manera a la persona. Permítame contarle una historia interesante respecto a una herencia. En la época de los 80 y 90, vivió en Hong Kong, China, un hombre de nombre Terry Wang, era su apellido. Terry Wang era un magnate de la industria química en Hong Kong, multibillonario. Su fortuna al final de su muerte estaba valorada a 4.2 billones de dólares. En abril 10 de 1990, Terry Wang fue secuestrado. Y los secuestradores demandaron una paga de 60 millones de dólares a su esposa, Nina Wang. Después de un proceso de negociamiento, Nina acordó pagar 34 millones de dólares en un adelanto y el balance una vez su esposo Terry fuese retornado. Los secuestradores simplemente tomaron los 34 millones de dólares y nunca regresaron a Terry. Algunos de ellos, de los secuestradores, fueron capturados eventualmente y uno de ellos admitió que Terry había sido echado a la mar, en donde probablemente había muerto ahogado. Nina, entonces, su esposa, se convierte en la heredera, porque no tenían hijos, la única heredera de toda la fortuna de su esposo. Y para el 1999, su esposo fue oficialmente declarado muerto y ella se convierte en la recipiente de esa gran fortuna. 4.2 billones de dólares. Lo cual hizo que Nina fuese la mujer más rica en toda Asia. Y usted diría, qué bueno por ella. Bueno, en el 2004, Nina fue diagnosticada con cáncer en los ovarios. Y ella, meditando en qué iba a hacer, se tornó a un líder espiritual de nombre Tony Chang. Tony Chang era un maestro del Feng Shui. Feng Shui es una de las artes místicas, pseudociencias o por así podemos decir religiones que existen en la China. Y él le prometió a Nina que iba a poder garantizarle a ella vida eterna si ella le ponía en su testamento que Tony Chang era el único beneficiario de toda su fortuna. Para el 2006, Nina fue y cambió su testamento, el cual originalmente
Estaba escrito para dejar su fortuna a su familia y algunas organizaciones caritativas. Y ahora hace y nombra a Tony Chan el único beneficiario de los 4.2 billones de dólares que esta mujer tenía. Eventualmente, Nina muere en abril 3 del 2007. Triste la historia. Una herencia desperdiciada. Pero más allá de una herencia desperdiciada, mi amado hermano, es una vida desperdiciada. Porque esta mujer intercambió su herencia, todo lo que ella tenía, con un hombre que supuestamente iba a garantizarle vida eterna a ella. Se quedó sin el dinero y se quedó sin la promesa de vida eterna porque murió sin Cristo como su Salvador personal. Esa es la realidad o el problema, debo decir, de las herencias que la gente puedan dejarse unos a otros aquí en la tierra. Eventualmente algo va a ocurrir que va a provocar que esa herencia sea quizás malgastada, quizás robada, quizás peleada entre los familiares. Usted no sabe cuántas familias se han dividido porque papá murió y entonces tenía 5 hijos. Luego se descubre que tenía 2 más de otras esposas y luego se convierte ahora en una pelea grandísima porque el dinero o las propiedades, todos buscando quedarse con ella. Herencias que eventualmente son malgastadas, pierden su valor, crean problemas en la familia y que realmente no tienen ningún valor eterno porque son simplemente efímeras o temporeras. Hoy nosotros nos vamos a enfocar, por el tiempo que nos queda, en esta palabra herencia, pero no en una herencia como la de Nina Wang, que fue robada por un supuesto líder religioso, o como la de tantas otras personas a través de la historia que han sido completamente malgastadas, que han perdido su valor absoluto, sino en una herencia que nosotros tenemos, mi amado hermano, en Cristo Jesús. Somos los recipientes de una herencia mucho más valiosa que cualquier otra cosa en este universo. Permítanme, antes de continuar ahí, repasarles rapidito en 45 segundos lo que hemos cubierto hasta ahora. Les dije a ustedes, y si usted no ha escuchado los primeros 3 sermones de Efesios, que ya este es el 4º sermón de la epístola de Efesios, vaya para atrás y escúchelos en el website de la iglesia o en nuestra página de Facebook o en el canal de YouTube. Pueden ir a buscarlo, escucharlo, porque quizás no va a estar 100% en su lugar si usted no escucha esos primeros 3, pero eso lo hace usted después, no puedo cubrirlo todo ahora. Pero digo ustedes, solamente para cuestión de repaso, de que Pablo le escribe a una iglesia que necesitaban saber cuál era su verdadera identidad en Cristo. Ellos necesitaban saber que en Cristo ellos tenían las mismas bendiciones en este nuevo pacto en Cristo Jesús. Eran recipientes de las mismas bendiciones de todos aquellos creyentes que habían venido antes de ellos, los cuales la mayor parte eran judíos. Uno de los problemas de la iglesia primitiva constantemente era que los judíos querían poner demandas sobre los gentiles, los que no eran judíos, respecto a cómo es que ellos podían ser salvos y estar en la iglesia del Señor. Y si usted era cristiano, pues está bien que sea cristiano, pero tienes que practicar también ciertas prácticas del judaísmo. De otra manera vas a ser un creyente de segunda clase. Y Pablo constantemente lidió con esto. Y aquí en la epístola de los Efesios, Pablo quiere que la iglesia entienda que no hay ya esa división. La barrera de división ya fue quitada. Somos unos en Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo y que ahora tenemos las mismas riquezas. Todos somos hijos de Dios y la misma herencia que recibe todos los que creyeron antes, siendo judíos ellos la mayor parte, como nosotros hoy día recibimos la misma herencia en Cristo Jesús y recibimos las mismas bendiciones en Cristo Jesús, porque somos todos miembros del mismo cuerpo. Es algo que usted va a ver constantemente desarrollarse a través de esta epístola, es la palabra el cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo, lo cual es muy importante. Antes de una pausa tengo que hacer, que la semana pasada hablé del cuerpo de Cristo, no dije esto. Muy importante que entendamos este concepto del cuerpo, porque las bendiciones que recibimos de Dios en la salvación, aunque son recibidas individualmente, porque somos salvos individualmente. Mi salvación no depende de la del hermano, la de la hermana, de la hermana, etcétera, etcétera. La salvación en Cristo es individual. Y aunque somos individualmente recipientes de las bendiciones de la salvación de Cristo,
Las bendiciones de las misericordias son compartidas y manifestadas externamente dentro del cuerpo. ¿Ok? Cristo planeó para que cada uno de nosotros fuésemos salvos independientemente, pero que compartiésemos la salvación corporativamente dentro del cuerpo que es la iglesia. Eso es muy importante, porque muchas personas a veces caen en el error de pensar, bueno, pues yo soy salvo y soy salvo donde yo quiera que yo esté, y no hay problema si me congrego o no me congrego, no hay problema si soy miembro de una iglesia o no, no hay problema si más que lo que hago es ver el predicador por la televisión toda la semana y ya se acabó el asunto. No, mi amado hermano, Cristo quiere que sus hijos sean miembros del cuerpo, ¿ok? Las bendiciones de la salvación se disfrutan, se gozan y se manifiestan dentro de la comunión del cuerpo de Cristo. Muy importante que entendamos eso. Y ya hemos visto hasta ahora cuáles son esas bendiciones. Pablo nos ha ido hablando de esas bendiciones, dándonos a entender que somos completos, estamos completos en Cristo. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice Pablo ahí en el capítulo 1, verso 3, fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido hechos santos y sin mancha, o sea que Dios nos separó, nos limpió para sí mismo. Somos amados por Él de manera perfecta. Fuimos adoptados como hijos de Dios. Luego hablamos de que Cristo, en la predicación de la semana pasada, Cristo nos redimió con su sangre, o sea que nos compró, Él pagó el precio de nuestra salvación, Él perdonó nuestros pecados y nos dio en Él ahora conocimiento, entendimiento y sabiduría espiritual. Cambió nuestra forma de pensar, cambió nuestra forma de entender el mundo, cambió la forma de entender todas las cosas y podemos contestar las preguntas más importantes que el hombre pueda tener. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Para dónde vamos? Esas cosas las sabemos en Cristo Jesús porque hemos recibido una mente espiritual. ¿Okay? Les dije a ustedes que este capítulo, o por lo menos estos versos que estamos considerando, pueden ser divididos prácticamente en líneas de la Trinidad. Y por eso el título del sermón le diera Salvación Trinitaria, parte 1, 2 y 3. Porque usted puede ver cómo el apóstol Pablo comienza alabando y adorando al Padre por lo que el Padre ha hecho. Luego habla de lo que el Hijo ha hecho. El Padre nos escogió ante la fundación del mundo. El Hijo nos redimió con su sangre. Y en esta mañana vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Y específicamente el Espíritu Santo obra en esta área de asegurar nuestra herencia en Cristo. ¿Okay? Así que comenzando en el verso número 11... leemos la palabra del Señor. Yo sé de paso, las últimas dos palabras del verso 10 deberían estar injertadas en el verso 11, porque el verso 10 termina diciendo, en Él. ¿Ve ahí? Y luego el verso 11 comienza, dice, también hemos obtenido herencia. ¿De quién es Él ahí? En Él hemos obtenido herencia. Si vamos hacia atrás el contexto, vemos que está hablando de Cristo Jesús. En Cristo Jesús nosotros tenemos una herencia. Hemos recibido una herencia, pero no una herencia como la de las personas en esta tierra. No una herencia como la de Nina Juan, que eventualmente fue robada y desperdiciada, o cuantas otras personas. En Cristo Jesús nosotros tenemos una herencia, mi amado hermano, que está completamente segura y que es eterna. Me encantan las palabras del apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 1 versos 3 al 4. Como Pedro lo pinta con unas palabras muy lindas y hermosas y profundas allí. Dice el apóstol Pedro, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y el verso 4, aquí viene la clave, para obtener una herencia incorruptible. Ahí están las palabras descriptivas de esta herencia. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. Una herencia que no puede ser corrompida. Una herencia que es completamente pura. Eso es lo que inmaculado quiere decir. Puro, limpio. Y que nunca dejará de ser. Las herencias aquí en la tierra, eventualmente, mi amado hermano, se pierden. Ay, qué bueno sería que me dejaran 12 millones en el banco a mí. ¿Verdad? Eventualmente se van. Usted no lo puede llevárselo consigo. Usted no puede. No importa cuánto tenga. Sí, ay, sí, sería bueno que me dé la vida más simple. Claro que sí, pero a veces el Señor tiene otros propósitos más importantes con nosotros.
Eventualmente la vida se va y el dinero se queda. La vida se va y el auto se queda. La vida se va y la casa se queda. La vida se va y el trabajo se queda. La vida se va y los familiares se quedan. La vida se va y las posiciones que podamos acumular se quedan. Aquí nosotros nos vamos. La herencia que tenemos en Cristo es la que realmente importa. Porque mira lo que dice el apóstol Pedro ya. Es incorruptible, inmaculada, que no se marchita. No importa, las de aquí se marchitan, las de aquí la polilla se la come, las de aquí pierden valor, la de Cristo no. Y mira lo que dice, reservada en los cielos para vosotros, reservada en los cielos para vosotros. Nuestra herencia está reservada en el único lugar en todo el orden creado en donde nadie la puede tocar. Ah, no, si a mí me dejan dinero yo lo meto al banco. Sí, pero ¿a dónde el banco se lo pueden llevar? Un día coge la bolsa de valores, vuelve y cae y se va todo el sistema de finanzas y económico al suelo. Y te digo yo si lo que tienes en el banco realmente vale para algo. ¿Ok? Entonces cuando usted pone el dinero en el banco, ese dinero no está ahí para usted sacarlo cuando usted quiera. Ah, sí, no, yo voy y lo saco, sí. Pero todo depende del sistema de finanzas y economía en el país. Cuando la bolsa de valores cae al suelo y los bancos tienen que comenzar a ver la quiebra, ¿sabes lo que ellos hacen? Cierran los bancos y no dejan que la gente saque el dinero. Váyase y búsquese los países que han caído en crisis económica para ver si usted podía sacar dinero cuando usted quisiera y cuando usted le diera la gana. ¿No? El sistema económico cae. Pero yo tengo 10 millones ahí. No importa. Todas esas cosas se pierden. Todas esas cosas, aún en el banco, no están seguras. Pero nosotros tenemos una herencia, mi amado hermano, en Cristo Jesús. Mira lo que dice Pedro, que está reservada para nosotros en los cielos. El único lugar en donde nada ni nadie puede tocarla. Así que hemos recibido una herencia. ¿Cuál es la base ahora? Meditemos lo siguiente. ¿Cuál es la base de esta herencia? ¿En qué está basado que nosotros podemos recibir esta herencia? Continuamos leyendo el verso número 11. Habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Ahí está. La base de nuestra herencia es que hemos sido ¿qué? Hemos sido predestinados por Dios. Y aquí una vez más comenzamos a tocar uno de esos temas difíciles. Les dije a ustedes hace unas semanas atrás, cuando caímos allá, que decía Pablo que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y dice ustedes, este es uno de esos temas que a mucha gente no le gustan. Yo he perdido amistades solamente por hablar de esto. Y yo creo, de los pastores hispanos en esta área, yo creo que soy el único, no conozco a ningún otro pastor hispano aquí en New Haven que predique esta doctrina como está aquí, como se la voy a explicar en esta mañana. Y como se la he explicado, ustedes saben en el pasado también, porque no es algo nuevo para ustedes. Yo he hablado de esto muchas veces anteriormente. La base de nuestra herencia está basada, mi amado hermano, en la realidad de que Dios fue el que nos escogió y nos predestinó para recibirla. Esa es la obra de Dios en la salvación. Dios es el autor, Dios es el que comenzó, Dios es el que lo planificó desde antes de la fundación del mundo. Y los que están en Cristo porque fueron escogidos por Dios y predestinados para estar en Cristo. Y el momento que usted creyó, mi amado hermano, usted sabe que esto íntimamente usted puede decir amén. Usted puede decir amén, usted dice, no fui yo, fue Él. Todo aquel que está en Cristo dice eso, no fui yo, fue ¿quién? Fue Él. Él me encontró, Él me salvó, Él me rescató, Él me dio vida. Nosotros sabemos eso. De una manera bien íntima nosotros aceptamos esta doctrina, aunque la neguemos públicamente. Todo creyente, aunque niegue la doctrina de la elección y la predestinación, íntimamente sabe que si está en Cristo no es por Él, es por ¿quién? Es por Dios. Y es más, le voy a decir algo. Todo creyente sabe esta doctrina, la cree y aún en su oración la manifiesta. La forma en que ora. Cuando usted va a orar por un perdido, cuando usted va a orar por una persona que no tiene a Cristo, que no conoce al Señor, que no es salvo, ¿cómo usted ora por esa persona? Usted le dice al Señor, Señor, te pido por la salvación de tal persona, fulano, futano. Pero Señor, tú sabes que la decisión tiene que ser de Él, así que no tiene que Él tomar la decisión, Señor. No te metas en ese asunto. Tienes que respetar el libre albedrío de fulano. Señor, ¿usted ora de esa manera?
Aunque usted no crea en la doctrina de la elección y la predestinación, aunque usted no la crea o no la acepte, cuando usted se arrodilla a pedirle por la oración de alguien, por la salvación de esa persona, usted ora como si la creyese. Le dice: Señor, te pido que lo rescate, te pido que lo cambie, te pido que le des vida, te pido que lo salve. Señor, abre los ojos, dale un nuevo corazón. ¿No? ¿No es la forma en que oramos por el perdido? Así que aún en nuestra oración, nosotros sabemos que la soberanía le pertenece a Dios en la salvación y pedimos al Señor, basado en tu soberanía, sálvalo. ¿Ve? Rogamos a Dios por la salvación de la persona, reconociendo que es Dios el que tiene que hacer la obra. ¿Ve? Ahora, no voy a entrar en mucho detalle en efectos de la elección y la predestinación, porque hace 2 semanas atrás, bien detalladamente, cubrimos eso en uno de los sermones anteriores. Pero solamente quiero notar 2 cosas importantes aquí. 2 cosas muy importantes respecto a la predestinación. Número 1 es el poder de Dios. El poder de Dios en la predestinación. ¿Cómo puede Dios predestinar a alguien para ser salvo? Podemos decir, hay demasiadas variables, demasiadas cosas que ocurren en la vida de la persona, complicadas, que pueden ahora interrumpir el proceso de elección y predestinación y garantizar que la persona nunca sea salva. Muchas cosas ocurren en la vida, y si usted pone a pensarse en todas las variables y las acciones y reacciones que el hombre tiene unos con otros a través de su vida, decisiones que toman, que quizás cambien el futuro de la persona, y usted dice: bueno, si yo hace 10 años hubiese tomado esta decisión, hubiese estado yo aquí, hubiese estado yo allá. Y usted quizás puede pensar en decisiones que usted ha tomado, que usted dice: ¿cómo hubiese ido por un lado o por el otro de acuerdo a esta decisión o a aquella decisión? Y quizás nosotros podamos decir: es imposible predestinar a las personas que han de ser salvas, porque es que hay demasiadas variables, hay demasiadas cosas que ocurren en el mundo. Miren, la razón por la cual Dios puede escoger y predestinar es porque Él está a cargo y en control del curso de la historia. Entiendan esto, mis amados hermanos. Dios tiene el poder para decir de antemano lo que va a ocurrir, porque Dios tiene el poder para guiar todas las acciones de todos los seres individuales, humanos individualmente, para eventualmente traer el plan que Él quiere que ocurra. Mira lo que dice Pablo aquí: hemos sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Qué? El que obra, ¿cuántas cosas? Todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Dios, es otra forma de decir esto: Dios está en control. Y si yo le digo a ustedes: mano, Dios está en control, ustedes me dicen: amén. ¿Verdad que sí? Nosotros reposamos en esa verdad cuando estamos en aflicciones, o en tribulaciones, o en dolencias. Dios está en control. Pero a veces se nos olvida llevar y entender las implicaciones más profundas de esa verdad. Si Dios está en control, Dios está en control de todas las cosas. Y Dios estuvo en control de todos los detalles más minúsculos, aún en el momento de tu salvación. Todo estuvo bajo el control de Dios. En el momento en que en tu corazón surgió la fe y dijiste: yo creo, es porque Dios estuvo en control. Dios nunca pierde el control de nada. Y si nosotros leemos la Biblia a través de la palabra, mi amado hermano, encontramos una referencia después de la otra. Mire, mi amado, tantos creyentes son tan rápidos para decir amén a Dios está en control, para luego retractarse de esa frase cuando decimos: y Dios está en control de la salvación también. No. Es ahí la persona es la que tiene que tomar la decisión. Dios no se mete en ese asunto. Sí. Así que funciona. Dios está en control de todas las cosas, excepto en la salvación. La salvación depende del hombre. La Escritura me dice a mí, Romanos, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O Dios está en control o Dios no está en control. Si Dios no está en control, aunque sea de una cosa minúscula, Dios no es soberano. Si existe una partícula, una molécula rebelde en el universo que no está bajo el control soberano de Dios, Dios no es soberano. Porque ser soberano implica que todo está bajo su dominio y su control.
Mira lo que dice la palabra del Señor. Salmo 33, 11. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. El Señor ha establecido en su trono en los cielos, y su reino domina sobre todo. Salmo 103, 19. Proverbios 16, 9. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Y este es uno de mis preferidos, Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Que declaro, escuche bien, que declaro el fin desde el principio. Que declaro el fin desde el principio. Y no es que Dios mira a través del túnel del tiempo y observa qué es lo que va a pasar y entonces puede decir, esto es lo que va a pasar. No, mi madre hermano. Dios declara el fin desde el principio porque Él establece el fin desde el principio. Él dice, esto es lo que va a pasar y Él se asegura que lo que Él dijo que va a pasar, pase como Él dice que va a pasar. ¿Se lo pruebo? Mira lo que dice. Yo declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. ¿Lo ve ahí? Mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Mi amado hermano, Dios está en absoluto control. Su poder gobierna todas las cosas. Así que Dios nos puede predestinar y escoger desde delante de la fundación del mundo, simple y sencillamente porque Él tiene el poder para hacerlo. Esto no es, vamos a lanzarlo al aire a ver dónde cae. Esto no es suerte. Esto no es al azar. Esto no es probabilidades o estadísticas. Esto es matemática precisa, porque Dios calcula todos los pasos y se asegura que el resultado que Él quiere se cumpla. ¿Ok? Finalmente, todo esto se hace, que es lo segundo que quiero que consideremos en este tema de la predestinación. Dios tiene poder y es para la preeminencia de Dios. Dios es preeminente en todo. El final del verso número 12, mira lo que dice, para la alabanza de su gloria. Final del verso 12. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Ya lo hemos hablado 1001 vez. Todo lo que ocurre, mi amado hermano, ¿ocurre para qué? Para la gloria del Señor. Dios hace las cosas como las hace porque ¿es para quién? Para su gloria, es para su honra y es para su alabanza. Amén. Ahora, al otro lado de la soberanía de Dios siempre está la cara de la responsabilidad del hombre. Es como una moneda de dos caras. Y yo creo que claramente aquí Pablo nos habla de esto cuando por un lado dice, Dios nos predestinó. Él es el que ya tiene el plan. Él nos predestinó según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Pero luego vemos al otro lado que nosotros creemos, que nosotros confiamos. Y la verdad es que existe el otro lado de la salvación, que es la ¿qué? La fe. Es la fe. Mira lo que dice el verso número 12. A fin de que nosotros, los que fuimos los primeros en esperar, y quiero hacer énfasis en esa palabra, fuimos los primeros en esperar en Cristo. Pablo está hablando de él y de los primeros creyentes. A fin de que nosotros los primeros en esperar. Y ahí está la realidad de que nosotros confiamos, tenemos que esperar, tenemos que tener fe, tenemos que creer. ¿Es lo que quiere decir eso? Fuimos los primeros en poner nuestra fe en Cristo. Luego dice el verso 13, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo, ¿qué? Creído. Habiendo creído. Aquí tenemos el otro lado. Pablo dice, nosotros creímos, ustedes también creyeron. Y cuando yo hablo de la salvación desde este aspecto soberano de Dios, mucha gente dice, pues el hombre no tiene que hacer nada. No, la palabra dice que el que cree, de ninguna manera disminuyo uno a la luz del otro. Interesante. Yo creo que podríamos usar esta ilustración. Si usted fuese a poner la salvación como un símbolo en el cielo, una señal. De este lado de la tierra hacia el cielo usted mira y dice, todo el que quiera entrar, entre. Porque esa es la invitación del evangelio. Todo el que quiera entrar, entre. Y usted puede mirar y dice, todo el que quiera.
Todo el que quiera. Y aquellos que entran, cuando se encuentran al otro lado, miran hacia abajo y el mismo banner que decía por un lado, todo el que quiera entrar, por el otro dice, escogido desde antes de la fundación del mundo. Porque mientras por un lado la escritura es clara en la invitación abierta al evangelio, por el otro lado también es clara en que los que están en Cristo porque Él hizo esa obra. Amén. Ahora, es bueno que nosotros tenemos una herencia. Es precioso pensar que tenemos una herencia en Cristo que está basada en que Él nos predestinó y que está basada al final y al cabo también en nosotros creer. Las dos verdades están ahí. Los que creen son los que reciben la herencia, ¿verdad? Y los que fueron escogidos por Dios reciben la herencia. ¿Y quiénes son esos? Los mismos. Los que creen son los que son escogidos. Los que son escogidos son los que creen. Todos los que están en Cristo porque fueron escogidos por el Padre. Y los que están en Cristo todos creen en Él. Y todos los que Dios escogió para estar en Cristo eventualmente creerán en Cristo. Tenemos una herencia. Habiendo sido escogidos por Dios, creído en Jesucristo, tenemos una herencia. Y te dirá, bueno, es bueno, qué bueno tener una herencia. Pero ¿cómo sabemos que está segura? ¿Cómo sabemos que realmente la vamos a recibir? Porque esta herencia es con miras futuras, ¿ok? Todavía no hemos recibido todo aquí en la tierra. Todavía estamos esperando el cumplimiento final y el recibimiento final de la herencia. Y usted quizás preguntará, ¿cómo yo sé? ¿Qué seguridad tengo? ¿Qué garantía tengo de esta herencia? De que no nos va a ser robada, de que no nos va a ser quitada, de que no vendrá un malhechor y nos engañará y nos hará cambiar nuestra herencia. Allá en el libro de Génesis tenemos una historia bien conocida, ustedes la saben, ¿verdad? De dos hermanos, uno preferido del padre y uno preferido de la madre, Esaú y Jacob. Y el mayor era el heredero. Y eventualmente su hermano, que era más listo que él, se las arregló para quitarle ahora el derecho a la herencia del primogénito. Y uno no valoró la herencia lo suficiente para retenerla, otro la valoró tanto que buscó engañar a su hermano para quitársela. Ustedes conocen la historia. Y quizás usted dirá, ay, ¿qué pasará si quizás el diablo se las arreglará de alguna manera para privarme de mi herencia? De la manera en que Jacob fue y engañó a su hermano Esaú para quitarle la herencia. Quizás de la manera en que aquel hombre de nombre Tony Chan fue y engañó a Nina Wang para que le firmara el testamento y le dejara toda su herencia a él. Quizás, ay, de alguna manera algo ocurre en mi vida que la herencia que Cristo me ha prometido darme sea completamente eliminada o quitada o robada o desperdiciada de alguna manera. ¿Ustedes saben que muchos creyentes viven de esa manera? Yo les dije a ustedes al principio de esta serie que muchos creyentes siendo ricos viven como pobres y teniendo una seguridad increíble en Cristo Jesús viven con un temor y un terror increíble en todos los momentos de su vida, pensando que cualquier cosa, de alguna manera, en algún momento, algo puede ocurrir y Cristo llega a buscar a su iglesia y ellos se quedan. Creyentes verdaderos, creyentes genuinos, que creen y aman al Señor, que obedecen al Señor, que quieren servirle, viven toda una vida en terror, pensando, ay, si algo me pasa. Yo les dije a ustedes una semana pasada de un predicador que le decía a los hermanos, precisamente siempre para este tiempo del año, cuidado, porque los días se ponen calientes, ¿verdad? No te vayas para el parque porque si Cristo viene y te encuentra en el parque tienes 99% de probabilidad de quedarte. Y la idea detrás de eso es que en el parque hay muchas tentaciones y puede ser que algo ocurra y que caigas en un pecado aunque sea minúsculo y en ese momento cuando la trompeta suene te quedaste. ¿Será esa la forma en que nuestra salvación trabaja? ¿Será tan débil la herencia que tenemos en Cristo Jesús, mi amado, que cualquier cosa nos las puede quitar? Hemos sido hechos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Miren, eso lo que quiere decir es que estamos escritos en el testamento de Dios. ¿Sabe cómo funcionan las herencias, verdad? El que tiene la herencia, el que tiene la propiedad, el que tiene el dinero, escribe el testamento y dice, bueno, este es para este es para el otro. Y es un documento legal
Que su firma ahora está ahí en ese documento y está garantizado a través de esa firma que usted, como estando incluido dentro del testamento, va a recibir lo que dice el testamento. Usted va a recibir. Tan débil es el testamento de Dios que en cualquier momento puede ser que mi nombre sea quitado. Como cuando usted limpia un poco de polvo encima de la mesa. Se fue. Así es. No, mi amado hermano. La palabra nos enseña a nosotros que nosotros hemos recibido una garantía de nuestra herencia. Y quiero concentrarme aquí en los próximos 10 minutos y ya ir cerrando. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas a hacer residencia en nosotros. Y cuando recibimos al Espíritu, Él se convierte en el sello. Él es la garantía. Él es, por así decirlo, el pago adelantado de la herencia que nos espera a nosotros en las moradas celestiales. ¿Ok? Muy importante que entendamos esto. El Espíritu Santo se convierte en la fuerza aseguradora en la vida del creyente. Él es el preservador. Él es el que nos está guardando y asegurando nuestra herencia final. Perdónenme. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el resto del verso 13. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es el sello en la vida del creyente. Él viene como ese sello que garantiza, mi amado hermano, que somos hijos de Dios. Mire, para nosotros quizás esto es algo anticuado. No estamos familiarizados con esta forma de operar, porque hoy las cartas se han reemplazado por los emails. Ya nadie escribe carta. ¿Ok? ¿Verdad? Y lo más oficial que quizás usted en su vida ha hecho es firmar un cheque. Lo más oficial que usted ha hecho. Y aún eso se está yendo porque ahora con los bancos haciendo todo de manera electrónica, yo no firmo cheque. Yo personalmente ya no firmo cheque. Casi todo es electrónico. Voy al banco y del celular se fue el dinero. Ya, me pagó. No tengo que preocuparme por eso. Pero en los tiempos antiguos, eran los documentos que eran oficiales, que eran importantes. Por ejemplo, los mandatos o los decretos de los reyes. Eran hechos oficiales cuando el rey ponía su sello sobre el documento. Y era sellado. Como que Él está autorizando, como que Él está autentificando que esto es real, esto es verdadero y soy yo el que lo estoy. Y usted puede ir a través de la Biblia. Tenemos ejemplos en la Escritura de cómo el sello del rey garantizaba el decreto o el mandato que fuese. Y nosotros hemos recibido ese mismo sello. Dios nos ha sellado con su sello de autoridad y de propiedad. ¿Ok? Y esas son varias cosas que quiero que consideremos acerca del sello del Espíritu Santo. Dicho sea de paso, ustedes saben que en el libro Apocalipsis hay una porción en donde habla de que Jesucristo está tomando el libro, capítulo 5, si no me equivoco. Él es el único que fue hallado digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Ustedes se recuerdan de eso? La traducción un poco vaga, no está bien hecha. Debe decir el rollo. Es la forma más directa de traducirlo, no un libro como nosotros tenemos hoy día compaginado, sino un rollo. Dice que está sellado con 7 sellos. Y es una alusión a la práctica del tiempo de que cuando le iban a dejar, el padre iba a dejar una herencia a su hijo, al heredero, en un rollo, en un pergamino se escribía el testamento y se enrollaba, y mientras se iba enrollando se ponía un sello. Y se enrollaba un poco más y se ponía otro sello. Y un poco más y se ponía otro sello y se sellaba 7 veces. Y el testamento tenía 7 sellos puestos. Y solamente el heredero tenía ahora la autoridad para abrir y romper los sellos y recibir entonces el testamento del Padre. Es la alusión que Pablo hace ahí. Y usted ve como el sello ahora hace que el documento sea oficial. Y garantiza que solamente aquel a quien el Padre ha dicho que va a poder abrirlo sea el quien lo abra. Nosotros hemos sido sellados por el Espíritu. Este sello, mire, es un sello de seguridad. Un sello de seguridad.
que estamos guardados por el Espíritu. ¿Ustedes se recuerdan cuando Cristo murió, fue puesto en la tumba? Los fariseos tenían miedo de que los discípulos, viniesen y se robasen el cuerpo de Jesucristo en medio de la noche. Y fueron donde Pilato y demandaron que cerrara la tumba, que pusiera una guarda de soldados allí y que hiciera que sellara la tumba. Y el sello del gobernador fue puesto sobre la tumba, indicando que la tumba estaba segura y que nadie podía entrar. El problema es que ellos nunca pensaron que la tumba iba a ser abierta no por fuera, sino de por dentro. El sello eventualmente fue roto, porque era un sello de un hombre cualquiera. Pero nosotros tenemos un sello, mi amado hermano, del Espíritu Santo que asegura, nos guarda. ¿Ok? Es un sello de seguridad, es un sello de autenticidad. Otro punto importante, de autenticidad. El sello declara que somos realmente familia de Dios, que somos realmente hijos de Dios, que le pertenecemos a Él. Somos de Él, somos auténticos. El sello del Espíritu Santo es lo que nos dice a nosotros que somos creyentes. La palabra dice que el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Así que el sello del Espíritu es un sello de autenticidad, dándonos a nosotros a entender que somos realmente hijos del Altísimo. Es un sello de propiedad también, el tercer punto, un sello de propiedad. Una práctica muy común de que las cosas que eran del rey o de alguna persona propietario fueran selladas para identificarlo. Es mío, me pertenece. Algo muy práctico, algo que ocurría mucho en aquel tiempo, que se practicaba constantemente, era sellar a los esclavos. El esclavo recibía una marca. Normalmente era doloroso porque era un hierro que era calentado con el sello del amo. Y eran marcados. Y donde quiera que el esclavo iba se sabía de quién era su dueño. El sello del Espíritu Santo es algo similar para nosotros. Hemos sido marcados, que somos propiedad de Dios. Le pertenecemos a Dios, ¿ok? ¿Usted sabe algo? Déjeme hacer una aplicación de eso bien importante, muy importante. Muchas personas, muchos creyentes viven una vida de terror con el diablo. Uno enfoca en el diablo. Ay, que el diablo me hace la batalla. Ay, que el diablo me quiere todo. Ay, que el diablo me persigue. Ay, que el diablo me está batallando. Ay, que el diablo para aquí, el diablo para allá. Hablan más del diablo que de Cristo. Mi amado hermano, déjeme decirle algo. El diablo sabe que usted le pertenece a Dios. Porque el sello de propiedad de Dios está marcado sobre el creyente. Ese es el sello de propiedad. Usted le pertenece a Dios. ¿Y sabe qué? El diablo no va a venir a tocarle a usted a menos que Dios le dé permiso primero. El diablo no puede tocar a un hijo de Dios. No puede tocar a un hijo de Dios a menos que Dios le dé permiso. Eso lo vemos en la Escritura, mi amado hermano. El libro de Job tenemos un buen ejemplo de eso. Así que yo no vivo pensando en lo que el diablo me va a hacer o no me va a hacer. Lo que tengo que tener cuidado es no caer en tentación porque él es el tentador. Y como creyente tengo que buscar obedecer a Dios en todo y procurar no caer en la tentación. Pero yo no tengo que estar preocupándome de que el diablo me va a atacar, de que el diablo me va a matar, que el diablo se me va a meter en la cama por la noche y que me va a volcar, o que si esto, si lo otro. Tantas cosas tantas historias que yo he escuchado, mi amado hermano. No, le pertenezco a Dios, soy propiedad de Dios y no hay diablo ni demonio que se pueda meter en mi vida. No existe la manera. Y si Dios lo permite que me toque, es porque Dios tiene un propósito específico para darle esa puerta. A mí me gusta como decía Lutero, que el diablo es el perro de Dios. Sí, Lutero, el diablo es el perro de Dios. Y Dios lo tiene bien amarrado por la cadena. De vez en cuando la cadena es larga y Dios se la suelta un poquito para que haga un par de cosas, pero eventualmente, ¿qué hace Dios? Él tiene el control sobre él y no puede hacer nada sobre nuestras vidas porque somos propiedad de Él. Le pertenecemos a Dios. Y no solamente es un sello de propiedad, también es un sello de autoridad. Un sello de autoridad. Aquellos, mi amado hermano, que hemos sido marcados con el sello del Espíritu Santo, recibimos autoridad de parte de Dios para ser embajadores de Dios aquí en la tierra. Tenemos la autoridad para proclamar, enseñar, ministrar a otros y aún defender la palabra de Dios y su evangelio en este mundo con la autoridad que nos ha sido dada por parte de Dios en su Espíritu Santo. No es porque yo tengo autoridad por mí mismo, porque yo no tengo ninguna. Josué no tiene autoridad propia. Pero el Espíritu Santo en mi vida me da la autoridad necesaria para poder declarar el evangelio de salvación.
Yo puedo con autoridad, escuche bien, yo puedo con autoridad decirle a la persona, si crees en Cristo eres salvo y si no crees eres condenado. Yo puedo eso con toda autoridad, no por mí, sino por qué. Porque la palabra de Dios lo dice y el Espíritu Santo ahora me ha sellado y me ha dado esa autoridad para yo representarlo a Él. Una forma común de muchas veces los reyes delegar su autoridad sobre otra persona era dándole el sello. No, tú tienes mi sello y si tú tienes el sello quiere decir que tú tienes la autoridad del rey. Nosotros hemos, por así decirlo, recibido el sello de Dios en el Espíritu Santo y tenemos la misma autoridad de Dios en la proclamación y declaración de la verdad divina. Y somos embajadores de Cristo. Somos proclamadores del mensaje de la verdad. ¿Ok? Mira lo que dice entonces el apóstol Pablo acerca de esta garantía. Hemos sido sellados y ahora tenemos una garantía. Tenemos el sello que se convierte en una garantía de nuestra herencia. Que nos ha dado, verso 14, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia. La palabra garantía es bien interesante. Si usted tiene la Reina Valera del 60, dice arras. Esa palabra es un poco arcaica para nosotros porque nosotros no sabemos lo que quiere decir. No lo usamos comúnmente en nuestro lenguaje español. Es casi una transliteración del griego. La palabra griega es arrabón. Y la palabra arrabón en el griego literalmente se utilizaba para hablar de un pago por adelantado. ¿Sabe lo que es un down payment? ¿Usted ha escuchado esa palabra anteriormente? Un pago por adelantado. Usted va a comprar algo y usted dice, bueno, yo te voy a dar esto por adelantado para asegurar aquello. Te doy la mitad, te doy un 20% o lo que sea. Te doy un adelanto. Y normalmente la palabra se utilizaba en ese aspecto legal, en una transacción legal en donde se daba un pago por adelantado para asegurar la transacción. Eventualmente la palabra comenzó a recibir otras imágenes, y eventualmente aún llegó a connotar lo que sería para nosotros hoy día un anillo de compromiso, por ejemplo, en donde el novio le da ahora una arra o una garantía a la novia de que se casará con ella. Y hoy nosotros, por ejemplo, la ilustramos usando el anillo. Cuando el novio quiere casarse, le dice, me quiero casar contigo, y ella le dice que sí. Aquí está mi garantía. Te doy el anillo y me comprometo contigo a través de este anillo. Y recibe ella el anillo como una garantía de que el día que llegue la boda, no la va a dejar plantada allí en el altar esperando, sino que él va a estar allí para ella. Eso es lo que el anillo de compromiso representa. Voy a esperar por ti y nos vamos a casar y me voy a comprometer contigo de que vamos a unirnos en el sagrado matrimonio. Y entonces el Espíritu Santo lleva, por así decirlo, esa connotación en nuestra vida, en donde Él es la garantía de Dios, la promesa divina. La iglesia, escúcheme, la iglesia ha recibido su anillo de compromiso en el Espíritu Santo, que nos ha sido dado ahora como una garantía de que la herencia nuestra está asegurada en las moradas celestiales. Él es, por así decirlo, el pago por adelantado. Él es nuestro anillo que nos ha sido dado. Él es el sello que hemos recibido, garantizando la promesa que nos espera en las moradas celestiales. ¿Usted sabe que la iglesia es conocida como la novia de Cristo? Aquí en la tierra, los novios a veces tienen problemas llegando hasta el altar. Ay, me caso, no me caso. Le dice, le da pie frío. Cold feet le llaman, ¿verdad? Y salen corriendo más. ¿Ha pasado? O también viceversa, ha pasado que novias no han llegado tampoco, les dejaron al novio parado. Eso pasa. Nosotros los seres humanos somos ambivalentes y somos dudosos. Pero Cristo no es como un hombre. Él es diferente. Y Él le dijo a su iglesia, tú eres mi novia. Y mi promesa es irrevocable. Iglesia, la promesa de Cristo es irrevocable. Cristo dijo, te voy a llevar para que estés conmigo en las moradas celestiales, para que donde yo estoy, tú también estés. Esa es su promesa. Y Él dijo, y como ahora una garantía te voy a dar de adelanto
algo para que sepas que mi promesa es verdadera. Aquí tienes al Espíritu Santo en tu vida, que es el sello, es la garantía de la promesa. La iglesia de Cristo nunca va a ser rechazada, nunca va a ser abandonada. Todos los que están en Cristo tienen una promesa irrevocable en Cristo Jesús, garantizada por la obra del Espíritu Santo. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en la obra del Espíritu Santo de esa manera. Muchas personas piensan que la obra del Espíritu Santo es provocar en mí algún tipo de emoción. Nada. Ese soy yo en mi ignorancia, emocionándome. Nosotros somos gente emotiva. Muchas personas creen que el Espíritu Santo está supuesto a darme algún tipo de experiencia, éxtasis. Nada. ¿Sabe cuál es la obra más importante del Espíritu Santo que muchas veces pasa desapercibida, la gente no le presta atención? Precisamente esta. Él está asegurándonos y guardándonos hasta el final del tiempo. Él está guardando y purificando y santificando a la iglesia de Cristo, protegiéndola constantemente para presentarla algún día delante del novio cuando Él venga, santa y sin mancha delante de Él. El Espíritu Santo algún día le dirá al hijo: hijo, aquí está tu iglesia, tu novia, te la traigo. ¿Ok? Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la meta final de todo esto? Bueno, la gloria de Dios, ¿verdad que sí? Ahí el verso 14 termina diciendo: para la alabanza de su gloria. Pero mire qué interesante lo que Pablo dice antes de llegar ahí. Con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. Con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. Y yo me puse a pensar, ¿pero qué quiere decir eso? A la redención de la posesión adquirida de Dios. Quiere decir lo siguiente: Dios nos redimió para sí mismo. ¿Ok? Dios nos redimió para sí mismo. Redimir quiere decir comprar, ¿ok? Dios nos compró para sí mismo. Y esta posesión Dios nos ha adquirido a nosotros como posesión. El Espíritu Santo nos sella, el Espíritu Santo nos guarda con el propósito de que seamos, final y al cabo, la propiedad de Dios que Él redimió para sí mismo. ¿Ok? Y aún debo decir que hasta cierto punto Dios nos está reclamando de vuelta hacia Él en la redención. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, por simple hecho de creación, todos los seres humanos le pertenecemos a Dios. Todo lo que hay en la tierra, todo lo que hay en el universo es propiedad de Dios, ¿verdad? Usted está en Cristo o no está en Cristo, usted es propiedad de Dios, no importa. Que usted algún día termine en el infierno, eso no cambia la realidad de que Dios es soberano y gobernador y dueño de todas las cosas. Todos somos propiedad de Dios. Ahora, por creación somos propiedad de Dios, pero en la redención somos propiedad doble de Dios, por así decirlo. Porque Él nos creó, así que le pertenecemos a Él, no importa cuál sea mi estatus. Pero Él nos redimió haciéndonos posesión suya. Ahora, por así decirlo, nos compró de vuelta hacia Él. Él pagó el precio para ahora no solamente hacernos propiedad por creación, sino también propiedad por redención. Él nos hizo suyos a través de la redención, para que al final y al cabo toda la gloria le pertenezca a Él, para la alabanza de su gloria. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Padre, gracias en esta mañana por esta palabra que hemos podido examinar, Dios. Gracias porque tú nos has bendecido de una manera tan increíble. Qué bendición tan hermosa y gloriosa tenemos en ti, oh Dios. Es indescriptible para nosotros el poder pensar de que antes de la fundación del mundo ya estábamos en tu mente. Ya tú nos habías amado. Ya tú nos habías escogido. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra suciedad, a pesar de todas nuestras malas acciones, tú habías determinado derramar tu amor sobre nosotros, Señor, y por eso estamos más que agradecidos, Dios. Gracias te damos, Dios. Gracias por esa bondad infinita y ese amor eterno. Gracias por esa gracia inmerecida. Gracias por redimirnos en el Hijo. Y gracias por sellarnos en el Espíritu. Por garantizarnos, Señor, la promesa de vida eterna que tenemos en ti, Dios. Padre, te damos gracias.
porque tú sí realmente has sido bueno con nosotros. Y Señor, si alguno en medio nuestro o si alguno en el futuro que escuche el mensaje a través de la grabación no te conoce, no cree en ti, Señor, rogamos por una obra milagrosa en sus corazones, Dios, de salvación y de restauración, de renovación, de vida eterna. Padre, pedimos que tú traigas fe a cada uno de esos corazones, Señor. Por Cristo Jesús, Padre Santo. Oramos y rogamos todas estas cosas. Amén y amén.